Capítulo 11. Devastación del bosque. Es domingo soleado en la plaza de la aldea. Desde muy temprano y sin descanso en la rama de un aliso, Chihuacu trina dulce y melodioso. Atu, que está sentado a la sombra del árbol, pregunta al zorzal sobre lo que está diciendo en su persistente trinar. El pajarito vuela y se posa sobre el hombro del zorro, aproxima su pico sepia al oído gris del pulpino y suelta la siguiente historia oral. Mi abuelo Chihuacu, dice el trinador, me contó que él y su familia desayunaban, igual que todos los días, en su nido de hojas, pajas y hierbas delgadas, casitas redonda construida con trabajo y esfuerzo en la alta fronda de un árbol del bosque. En eso oyen cada vez más cerca unos golpes de hacha que poco a poco hacen temblar las ramas. Entonces el nido comienza a tambalearse hasta que el sacudón de un fuerte hachazo arroja guarda abajo el desayuno familiar junto a los dulces granitos de quinoa y apetitosas lombricillas que se confunden entre las hierbas. Mi abuelo zorzal y su esposa no saben qué hacer en aquel momento trágico. Pueden levantar vuelo y huir a otro árbol igual que las demás aves, pero ¿y sus hijos? A los zorzalitos aún no les han crecido las alas, apenas habían abierto los ojos para mirar el mundo. ¿Y qué mundo les están siendo destinados a ver? Desesperado, mi abuelo vuela a pedir ayuda a los vecinos del bosque para salvar la vida de su familia. Llega la madriguera de Ukuku, el oso, le pide que asuste y ahuyente con su presencia al talador del aliso. El plantígrado considera el asunto como problema de pájaros, no de osos. Indiferente, mueve la cabeza, no quiere meterse en líos ajenos y le dice que no moleste y se vaya a otro sitio. Cierra los ojos y se hace el dormido. Sin desalentarse, el zorzal toca la puerta de la madriguera de Machacuay, la culebra, le explica el motivo de su desesperación. Ese es problema de emplumados, dice él, pero si me dieras uno de tus polluelos para devorarlo, quizás salvaría a los otros, pues el problema mío es que quiero desayunar un plato de zorzalito tierno. Al borde de la desesperanza, el abuelo busca entre las hierbas y las malezas a las hormigas, a las avispas. Hermanas del bosque, les dice, ayúdenme. Con mordiscos y picazones harían huir al talador y podrían salvar a nuestros zorzalitos. Sordas, ocupadas de día y de noche en almacenar sus víveres, las hormigas no tienen tiempo para escuchar ni conmoverse por la situación trágica del emplumado, y cuando el buscador de ayuda se acerca a la casa de las avispas, se oponen unos avispones con los aguijones en ristre. Militarmente pétreos, desconfiados, acechantes, y no permiten acercarse a nadie a su cuartel de miel de insectos silvestres. Mi abuelo Chihuacu corre vientos y distancias, invocando ayuda, solidaridad ante su adversidad, pero todos andan ocupados en sus propios asuntos. Nadie hace suyo el problema del otro vecino, pues no es ese mi problema, concluyen admonitorios los solicitados. Agotado de recurrir a sus vecinos, mi abuelo zorzal y su familia deciden trinar con todas las fuerzas de su voz, tratando de llamar la atención del que tala el árbol de aliso. Trinan los padres zorzales tonos de jalis y jarawis, trinan los gorriones niños y sin plumas tonitos de guaguaquis, cantos de cuna, y misquitakis, dulces cánticos. El cielo del bosque es un remolino de trinos, un maravilloso universo canoro, una trémula y desesperada invocación por el respeto a la vida de los demás. Pero los oídos del talador no son sensibles a la voz de la música de la naturaleza. Sus tímpanos están modernizados con el sonido metálico y electrizante de la radiofonía, y sus ojos han sido programados para ver zorzales solo en las pantallas de la televisión, mas no en los bosques ni en un árbol de aliso. Un último hachazo y cae el árbol y golpea fuerte la fronda sobre el suelo, a pesar del canto de protesta y de la voz tierna de los hijitos zorzales que aún no habían aprendido a volar. Por la tarde, a la hora en que las sombras dibujan las figuras largas y flacas,
El talador del bosque recoge las ramas del árbol derruido. Confundidos entre las hojas desparramadas, también son recogidos los cadáveres de 3 pequeños zorzales. No lejos de allí, en la fronda de otro árbol, 2 aves quiebran su trino con las notas de un doliente y fúnebre jarawi por la pérdida irreparable de sus seres queridos. Al día siguiente, aparecen más taladores y otras personas con máquinas monstruosas. Al verlos llegar, abuelo Chihuacu dice: ¿y los que vivimos en el bosque, a dónde vamos a ir? ¿Acaso no somos los dueños de nuestra casa? Entonces, ¿por qué no se respetó el hogar de mi familia? ¿O por ser animales? ¿No tenemos derecho a nada? Por toda respuesta, los taladores siguen tumbando más árboles. Las máquinas metálicas, llamadas Caterpillar, rasuran con furia la piel de la tierra, y el taladro ahueca las rocas y derruye farallones. La muerte de los pequeños zorzales había sido solo el comienzo de la tragedia total. Ukuku, el oso que acostumbraba a hacer la siesta a la puerta de su vivienda de troncos viejos, percibe como una pesadilla lo que está sucediendo. En unos segundos, una tenaza enorme levanta el techo de su casa, y el adormilado plantígrado salta de su letargo y ve que la tenaza del Caterpillar arremete despiadadamente contra el último madero de su morada. Mamá osa protesta con gruñidos feroces por el atropello, mientras los osesnos gritan desesperados. Ukuku se ubica delante de su familia, se trompea el pecho y desafía a los invasores con sus colmillos poderosos, pero la máquina continúa indolente e indetenible su acción devastadora. Mientras huyen asusados por los devastadores del bosque, Ukuku recuerda, en medio de la angustia, el diálogo con el abuelo Chihuacu. El zorzal le había suplicado ayuda para salvar a sus pequeños hijos, pero él apenas le había escuchado sin darles importancia. Problema de zorzales, le había dicho, ¿para qué meterse en líos ajenos? Y ese problema ahora también era suyo. Machacuay, el reptil, desde su agujero ubicado entre las piedras grandes y pequeñas, ve huir espantadas a las familias de aves y mamíferos, quienes le sugieren que él también huya. Sin embargo, el reptil y su familia se ríen socarronamente del aprieto en que se hallan sus vecinos. Eso les sucede por construir sus viviendas al aire libre. Ahora pues huyan con el viento, les dicen en coro y con ofídica burla. Detiene un momento su huida la esposa de Ukuku y suelta, molesta, un ácido reproche contra los reptiles. Deberían por lo menos compadecerse de sus vecinos, serpientes de mala alma. Ya verán cuando también destruyan su madriguera. Ah, sí pues, señora osa, compadecido estoy por vuestra situación, contesta Machacuay con fingido cumplimiento. Mas, ¿qué razón tendría alguien para malograr mi hogar bajo tierra? Y aun cuando razón la encontraren, sería fácil rehacer mi madriguera entre los riscos, y para evitar algún otro reproche cierra la puerta de su vivienda con una piedra y disfruta de la tibieza de su covacha. A los pocos días después, los devastadores marcan el suelo con líneas de arcilla blanca y sobre ellas comienza a pasar una pesada mole de acero aplanando el terreno. Entonces, la familia de Machacuay siente aplastamiento y ahogo. Su guarida se achica cada vez más de los lados de arriba y abajo, y felizmente, gracias a la flexibilidad de sus cuerpos, logran salir del agujero, aunque con dificultad y desesperación. Afuera, al tratar de cruzar el descampado, la aplanadora por poco los aplasta, hiriendo, sin embargo, el extremo de la cola de mamá culebra, que se había retrasado para salvar a sus reptilitos, y mientras se cura la herida, oye como un eco lacerante la voz de reproche de sus vecinos del bosque por su falta de solidaridad con ellos. Al final de la devastación, no quedan hierbas silvestres para las avispas, ni lugar apropiado para las hormigas. Las viviendas de los ex dueños naturales han sido destruidas totalmente. Del bosque no queda en pie un solo árbol, por falta de solidaridad en la vecindad. Entonces,
El zorzal chihuacu, que cuenta la historia de su abuelo, silencia el pico y pone punto final. Vuela la fronda y ahí reinicia su dulce trinar. Atux se sacude el oído, frota sus ojos como despertando de un largo y trágico sueño. Mira hacia arriba y ve que a él también el pajarito lo mira. El zorro se pone de pie, camina hacia la escuela, decidido a conversar con el profesor. Desde el día siguiente de aquel domingo soleado, los niños de la escuela de Aldea de Zorros salen al patio en sus horas de recreo y gustan escuchar el dulce y mágico trinar de los chihuacus.